no voy a entrar en esa discusión. Pero la cosa es de que debemos de visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y ayudarles como cristianos que somos. Y es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Hoy en esta tarde. Vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Esta es la segunda parte. Santiago capítulo 1. Vamos a estar estudiando del 12 al 27. Y ya estudiamos, le puse la semana pasada fe o pruebas y tentación. Pero ahora quiero añadirle algo, ¿verdad? Que la religión sin mácula. La religión sin mácula, y le pongo 3 puntitos, ¿verdad? Se va a confrontar con pruebas en la vida. Y esto, Santiago capítulo 1, del 1 al 11. Y esto es lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? La religión sin mácula es una que se va a encontrar con tentaciones en la vida. Capítulo 1, versículos del 12 al 15. La palabra religión no se encuentra en muchos versículos en el Nuevo Testamento. E incluso, ¿verdad?, denominaciones hacen argumentos concernientes a esta palabra, dando a entender en su argumento que la iglesia no tiene importancia, sino lo que tiene importancia es la religión de uno. La palabra religión, según los lexicógrafos, nos da a entender que es una conducta devota, una conducta piadosa. Y claro que ahí es en donde vienen, ¿verdad?, las buenas obras. Algunas personas dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, simplemente con el hecho de que demuestro buenas obras es suficiente. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la religión sin mácula es necesaria en nuestra vida, pero no es el todo, sino que enseña que debemos nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24 dice que todos los adoradores, todos aquellos que adoran al Padre, le adoran en espíritu y en verdad. Todos los adoradores que adoran al Padre son personas que deben de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahí fue en donde por primera vez la iglesia de Cristo inició su culto de adoración. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que Jesucristo les había enseñado. Recuerden que Jesucristo les enseñó una doctrina a los apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 20 nos enseña eso. Y enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros, y yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Estas cosas que Jesús les enseñó a los apóstoles, después se convirtieron en la doctrina de los apóstoles. Y después el apóstol Pablo usa la palabra o la frase sana doctrina o sanas palabras. Entonces, hay varias cosas que en el Nuevo Testamento miramos nosotros que yo como cristiano, usted como cristiano, cristiana, debemos de implementar en nuestra vida cristiana para poder cumplir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí pues Santiago está hablando sobre la religión sin mácula. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque recuerde que Santiago le está escribiendo a los judíos que se habían dispersado a consecuencia de la persecución que hubo en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice que hubo una persecución. Y los judíos, ¿mande? No. A causa de Esteban. Y miramos nosotros que los judíos, algunos de ellos fueron obedientes a la palabra de Dios, se convirtieron, pero ellos no dejaron la ley mosaica. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 5 nos enseña esto. Y entonces ellos estaban un poquito rebeldes. Eran personas que les gustaba mucho la discusión. Personas que no se ponían a escuchar lo que alguien más les estaba enseñando y predicando. Como que un tipo de orgullo en el judío, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene que enseñarme a mí? Yo soy judío.
Yo conozco la ley mosaica, yo conozco la ley de Dios. Y regresa lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, que el judío debería de ser orgulloso porque a ellos Dios los escogió y ha hecho pacto con ellos. Y es cierto, pero fueron personas que fueron muy rebeldes a la palabra del Señor. A esta audiencia Santiago les está escribiendo y les está diciendo a ellos de que pues tienen que demostrar una religión sin mácula. Y primeramente les dice, van a recibir pruebas. Porque ellos pensaban, ¿verdad?, que siendo hijos de Dios, ¿por qué tenemos nosotros que ser probados? ¿Por qué? Porque Dios quiere ver lo que está en su corazón, no lo que sale de sus labios. Es muy fácil hablar, palabras son fáciles en decir. Yo soy cristiano, yo esto, yo el otro. Pero cuando ya realmente se llega a la prueba de poner nuestra conducta en hecho de hacer lo que estamos o lo que hemos dicho, en ocasiones no hacemos eso. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia evangelística, que tantas veces hemos hecho la obra evangelística en nuestra vida. La iglesia de Cristo es aquella la cual debe de sostener la verdad. Dice la Biblia que somos columna y baluarte de la verdad, 2 Timoteo 2:15. ¿Qué tantas veces, 1 Timoteo 2:15, qué tantas veces hemos hecho nosotros esto? Solo que hay cosas que uno como cristiano fácilmente dice, pero realmente no demuestra eso. Los judíos se encontraban en esta situación. Y por eso Santiago les está hablando concerniente a esto. Y luego también les habla de las tentaciones. Ellos pensaban de que ellos eran personas que las tentaciones no tenían efecto en su vida. Y claro, ¿verdad?, que vemos nosotros en cómo esto vino a ser posible en la vida de los judíos. Satanás tentó a los líderes de los judíos, a los judíos mismos, y ellos cayeron en fracaso tras fracaso. Hechos capítulo 15 y versículo 10, un versículo que demuestra en punto esto lo cual estamos diciendo. Dice Hechos capítulo 15 y versículo 10, algo que Santiago mismo, en esa ocasión cuando se tuvo esa junta, dijo. Y note lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Y note lo que dice, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, ustedes son muy buenos para hablar, para demandar, pero ninguno de ustedes ha puesto a prueba lo que están diciendo y enseñando. Todo lo que miramos nosotros concerniente a las tentaciones. Y por eso Santiago, ¿verdad?, ya se mete a explicar detalladamente lo que es una tentación. Y estuvimos viendo que la palabra prueba y tentación es la misma palabra griega, solamente que se viene a definir, según los lexicógrafos, en el contenido en el cual se encuentra esta palabra. Aquí miramos nosotros que la palabra prueba se usa para mirar si realmente uno es lo que dice que es. Aquí miramos nosotros que se usa con el fin de tentar y hacer caer a la persona en el pecado. La intención de Satanás, como ya lo hemos dicho varias veces, Juan capítulo 10 y versículo 10, que Satanás ha venido para hurtar, para destruir, para llevar a cautividad a nosotros, el ser humano. Recuerde que Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que por muchos años el ser humano estuvo bajo cautividad. ¿Bajo quién? Satanás. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice que el Antiguo Testamento no podía quitar los pecados del ser humano. Y mientras que no se podían quitar los pecados del ser humano, estaban bajo esclavitud. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice que somos siervos, somos esclavos del pecado o de la justicia. En este caso miramos que eran siervos del pecado, porque el pecado no se podía quitar. El Antiguo Testamento no tenía lo suficiente necesario para quitar, perfeccionar al ser humano. Y hay textos que ya hemos citado concerniente a esto. Por eso se procuró para uno mejor. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7.
uno mejor, basado en mejores promesas, dice la Escritura, el cual es de Cristo. Y según este capítulo, Santiago capítulo 1, versículo 25, dice que es uno perfecto. Note lo que dice el versículo 25, Santiago capítulo 1, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y viene a perseverar en ella, no siendo olvidador, olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Solo que la ley de Cristo es una ley perfecta. Y si la ley es perfecta, quien se somete a esa ley viene a ser perfecto. Y puede mantenerse perfecto cuando se aplica la palabra de Dios en la vida de tal persona. Y ahorita hablamos un poco más de esto, pero estamos hablando de la tentación. Entonces miramos nosotros que aquí el Santiago nos da en cómo entra, cómo llega uno a la muerte, es decir, a la separación de Dios espiritualmente. Primeramente dice que viene la tentación, y la tentación viene por medio de Satanás. Satanás es el tentador. Esto claramente lo dice Mateo capítulo 4 y versículo 4. Cuando Jesucristo fue bautizado, noten, fue bautizado y inmediatamente fue llevado al desierto. ¿Para qué? Mateo capítulo 4, versículo 4 dice de la siguiente manera, el 3. Y vino a él, a Jesucristo, el tentador, quien Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay otros versículos que le nombran a Satanás el tentador, pero esto es suficiente para probar nuestro punto. El tiempo se nos pasa. Viene la tentación de parte de Satanás. Y vuelvo a repetir, cosas que ya sabemos, Satanás los conoce a cada uno de nosotros. Porque en un tiempo permanecíamos en su reino. Me refiero a aquellos los cuales ya han dejado el reino de tinieblas y han entrado al reino de luz. Dice Hechos capítulo 26 y versículo 18. Aquellos que han sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Solo que entonces Satanás pone la tentación. Y la tentación entonces viene a apelar a nuestras concupiscencias. Nuestras concupiscencias. Y estos son a los deseos interiores de uno. Nuestro deseo, hermano, hay una lucha interior en nosotros. Está el espíritu y está la carne. Y hay una lucha entre estos dos. Note lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5 y versículo 16. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y ya comienza a hablar sobre los deseos de la carne, solo que hay oposición, y por eso es de que hablamos una mañana del dominio propio. Esto se debe de dominar, se debe de controlar, ¿ok? Y ahorita hablamos un poco más de esto, pero se debe de controlar para que los deseos de la carne no vengan a sobresalir. Satanás tenta y noten de que él solamente pone la carnada. Es como si uno fuera a la pesca, ¿verdad? Pone ahí en el anzuelo el camarón o lo que le ponga para pescar el pez y lo avienta. Y ahí estamos esperando. Y viene un pez que tiene un poquito de hambre. Les tira y así pasa con nosotros. Entonces viene ¿a qué? Entra el pecado, dice. ¿Ok? Y luego entra la muerte. Y esta muerte es una separación de Dios. Entra el pecado en nuestra vida. Y el pecado normalmente viene a entrar, hermano,
en el tiempo de nuestra juventud. Cuando usted va al Antiguo Testamento, nunca va a leer que el niño pecó, que el bebé pecó. Cuando lee usted el libro de Job, dice que los pecados de mi juventud. Cuando lee usted los Salmos, los pecados de mi juventud. En otras palabras, es cuando se viene a pecar en el tiempo de nuestra juventud, cuando ya existe un razonamiento entre nosotros de poder escoger el bien y el mal. Isaías capítulo 7, versículo 14 lo explica muy bien. Dice, hasta que el niño llegue a su punto de discernir entre el bien y el mal. Y claro que está hablando de la juventud. Génesis capítulo 8, versículo 21, dice que todo esto empieza desde la juventud. Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice que la necesidad en el corazón empieza en la juventud. Solo que de aquí entonces cuando comienza el pecado. Y claro que después de esto viene la muerte. Es lo que Santiago está explicando a este grupo al cual está escribiendo. Y claro que son principios para nosotros. Son pasos para nosotros, ¿verdad? Que necesitamos que entender que esto es la manera en cómo trabaja Satanás. Satanás conoce nuestras debilidades y va a hacer todo lo posible para que usted y yo podamos caer. ¿Cuáles eran nuestras debilidades antes? Es lo que Satanás va a usar. Por eso deberemos nosotros de estar preparados para todo esto. Pero luego miramos nosotros el punto número 3. El punto número 3, miramos nosotros que Santiago está diciendo, la religión sin mácula es aquella la cual se prepara para recibir la palabra. ¿En dónde deposita Dios sus tesoros? Segunda de Corintios capítulo 4. En vasos de barro. Esos vasos de barro, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero Dios deposita sus tesoros en el vaso de barro. Somos nosotros, el ser humano. Pero Dios no viene a forzar todo a nosotros, sino que yo también tengo una parte que hacer. Y los versículos del 16 hasta el 25, capítulo 1, nos está hablando de la preparación que yo debo de hacer de mi parte para poder dejar que la palabra del Señor entre libremente en mi hombre interior. Para que pueda entrar libremente en mi hombre interior. Noten cómo empieza el versículo 16. Santiago dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 16 dice, todo, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la palabra de Dios. Es el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado este regalo, hermanos. Es la mente de Él escrito en un libro. ¿Quién conoce, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante, quién conoce la mente de Dios? Si no es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, ¿quién es el que nos ha revelado las palabras? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es quien ha inspirado a los santos hombres de Dios para que hablen la palabra de Dios. Es lo que nos dice en segunda de Pedro, capítulo 2 y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos ha revelado la voluntad de Dios. Y está en el libro, que nosotros llamamos Biblia. Pero simplemente porque lo tenemos delante de nosotros, no quiere decir que sabemos cómo usarlo,
no quiere decir que ya todo lo entendemos, sino que yo tengo que hacer mi parte en prepararme para poder recibir este tesoro que Dios me ha de depositar o habrá de depositar en mí mismo. Y primeramente dice, número 1, ¿verdad? Tenemos que oír. Bueno, primeramente dice que tenemos que renacer. Tenemos que renacer. Dice versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura o de su creación. Entonces tiene que haber un renacimiento. ¿Por qué un renacimiento? Porque vuelvo a repetir. Por cuanto todos hemos pecado, Romanos 3:23, nos hemos desviado de la gloria de Dios. Y porque nos hemos desviado de la gloria de Dios, ahora entonces tiene que haber una preparación. Y primeramente uno tiene que renacer de nuevo. ¿Recuerdan lo que Nicodemo le dice a Jesucristo? Y Jesucristo le responde, de cierto digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Es lo mismo. Tiene que renacer. Y una vez que venga a renacer, y noten que viene a renacer por medio ¿qué? De la palabra. Una vez que vengan a renacer, entonces ya hay una vida nueva. Estamos estudiando esto en los miércoles por la tarde. Y esta vida nueva entonces ya es una preparación. Dios ha limpiado completamente todo el hombre interior. Ya no está saturado de pecados. Ya no está la ira de Dios sobre el hombre interior. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice que la ira de Dios está sobre el pecador. Eso ya no existe cuando uno nace de nuevo. Ya es limpio de sus pecados. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado. ¿Y cuándo llega a ese punto? Cuando la persona es bautizado. Entonces ya se prepara, está listo para que entre la palabra de Dios. Y entonces dice Santiago, cuando llegues a ese punto, entonces tienes que oír. Tienes que oír la palabra. Tienes que oír lo que Dios te está diciendo. Y ese era el problema de estos judíos. Los judíos no oían. ¿Cómo comunica Dios hoy en día? Por medio de la iglesia. Dios comunica por medio de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10. La iglesia es la que Dios ha escogido para que anuncie la multiforme sabiduría de Dios. Entendamos eso. La iglesia es lo que Dios ha escogido. Por eso, 2 Timoteo 2:15 dice que somos columna y baluarte, o es su primera 2:15, que somos columna y baluarte nosotros de la verdad. Porque nosotros somos los responsables de hablar y de predicar. Y cuando predicamos y hablamos la verdad, la gente no oye bien. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Esteban le comienza a predicar y a enseñar a los judíos? Ellos no estaban oyendo. Ellos no estaban oyendo. Esteban les predicaba, les enseñaba la palabra del Señor, pero ellos no oían, sino que les estaba agarrando coraje. Cuando ya uno entra en el coraje, ya le viene a bloquear esta avenida de poder oír la palabra de Dios. Ya bloquea todo. Ya no está en la disposición de poder oír, sino que ahora simplemente está calculando en su mente en cómo contrarrestar aquello lo cual se ha dicho. ¿Qué tantas veces no hemos tenido plática con personas religiosas y solamente cuando terminamos comienzan a hablar de otra cosa porque no oyeron lo que se les dijo? Entonces Santiago le dice, tienes que oír la palabra de Dios. Porque no solamente debes de oír, pero tienes que también ¿qué? Hacer. Tienes que ser hacedor de la palabra de Dios. Y es lo que esa porción del texto está hablando. Tienes que renacer de nuevo, tienes que oír la palabra, porque la palabra es la cual te va a aumentar y te va a fortalecer tu hombre interior. No es la opinión de uno, no es la preferencia de uno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios
Hebreos capítulo 4, versículo 12, es la que tiene el poder. Y note lo que dice, tiene poder para entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es en donde la palabra debe de entrar, porque ahí nos viene a fortalecer, nos viene a dar fuerza para que podamos contrarrestar, para que podamos nosotros defender, etc. Solo que el oír, pero luego tenemos que hacer. Y muchas de las veces aquí fallamos en el hacer, hermanos. ¿Qué tanto nosotros sabemos bien lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Y salimos con la frase, pues, que Dios me perdone. Lo sabe hacer, pero no lo hace. Entonces, fallamos en este punto, el hacer. Y luego comienza, ¿verdad?, a hablar concerniente el resto de los versículos aquí, hasta el 24, comienza a poner, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y claro que el espejo aquí es la palabra de Dios. No retiene en su mente lo que tienen que hacer. Entonces Santiago les dice, para vivir una religión sin mácula, tiene uno que prepararse para recibir la palabra de Dios. Y primeramente tienes que renacer. Segundo, tienes que oír. Tercero, tienes que hacer lo que escuchas de Dios. Porque de otra manera no va a trabajar. ¿Qué tantos cristianos conocemos nosotros que son solamente cristianos de palabra, pero que son cristianos que cuando se les presenta la oportunidad para hacer, no puedes contar con ellos? No puede uno contar con ellos. Y por último, miramos nosotros, porque ya el tiempo se me pasa, hermanos. Por último, miramos nosotros que la religión sin mácula es una manifestación. Es una manifestación de vida. ¿Ok? Capítulo 25. Bueno, aquí lo pone 24, ¿verdad? 24 y luego 25 al 27. Una manifestación de ¿qué? Primeramente, de control o de controlar la lengua. Esa lengüita. Segundo, una manifestación de ayudar. ¿Ayudar a quién? A las viudas y a los huérfanos. Una manifestación de ¿qué? De guardarse sin mancha en el mundo. Eso es lo que es la religión sin mácula. Una manifestación de vida. Es una conducta de vida. Y es algo que yo, como cristiano, debo de entender que debo de controlar mi lengua. La lengua en nosotros, hermanos, nos mete en muchos problemas. Vamos a estudiar el capítulo 3 que dice que es una pequeña cosita, pequeño miembro en tu cuerpo, pero hay como enciende fuegos. Y solamente se lleva un chisme. Un chisme. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que en la lengua está el poder de ¿qué? De la vida y la muerte. Así es. Solo que uno, mientras que no controle esto, no les voy a sacar la lengua, hermano. Pero mientras que no controle la lengua, nos metemos en muchos problemas. Y luego cuando se nos llama la atención, yo no dije eso. Pues, ¿cómo que no dijiste, hermano? ¿Cómo que no dijiste, hermano? ¿Tú lo dijiste? No, yo no dije eso, hermano. Me malentendió. Y luego para sacarlo de ahí, yo varias veces que se me ha dicho ciertas cosas y voy y confronto a hermanos o hermanas concerniente a lo que se me ha dicho y luego lo llevo como testigo a la persona y lo niega enfrente de todos, yo me he tenido que arrepentir. Cuando yo sé bien de que no debo de arrepentirme, del que se debe arrepentir la persona, pues yo me arrepiento. Hermano, hermana, perdóneme, lo malentendí,
yo pensé que era esto. Pero él sabe bien, ella sabía bien lo que había dicho. La lengua tenemos que controlarla. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice que una blanda, ¿qué? Respuesta en tiempo de ira, ¿verdad? Ayuda mucho. Tenemos que ser pacientes y hablar bien, controlar la lengua. ¿Cuándo es cuando decimos cosas tontas en nuestra vida? Cuando andamos enojados, ¿verdad? Cuando andamos enojados. Se nos sube la sangre, especialmente los mexicanos, se nos sube la sangre y comienza la lengua a desparramar por donde quiera, pum, pum, tirar por donde quiera. Así es. Así es, así es. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que ayudar. Aquí habla de los huérfanos y de las viudas, porque ¿quiénes eran los que eran más maltratados en ese tiempo? Los huérfanos y las viudas. En la Biblia tenemos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo habla concerniente a una lista de las viudas, pero dice aquellas que realmente son viudas, aquellas que no tienen hijos. La viuda que tiene hijos, dice que sus hijos los mantengan. Si tienen nietos, todos ellos son responsables. Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento a los hijos. Y los nietos también tienen que hacer lo mismo. Pero cuando la viuda es viuda y que no tiene a nadie en este mundo, entonces necesitamos que ayudar a los huérfanos de la misma manera. Y luego también dice guardarnos sin mancha en este mundo. Ah, cuál difícil es esto, hermano, ¿verdad? Esto no es cosa fácil. Porque cada en cuando nos venimos a tiznar nuestras ropas blancas. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que es misericordioso, y mientras que exista el arrepentimiento, pues sabemos bien, ¿verdad?, de que Dios nos escucha, y si nos arrepentemos de corazón y demostramos obras de arrepentimiento, como dice Hechos 26:20, entonces tenemos oportunidad. Y no voy a decir aquí que Dios los perdona, porque no es mi lugar, es el lugar de Dios. Dios es el que perdona. Yo no voy a asumir la postura de Dios y decir, Dios te perdona, Dios no te perdona, porque yo no soy Dios. Yo no conozco tu mente, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí. Pero lo cierto es de que debemos de guardarnos sin mancha en este mundo. Entonces, Santiago capítulo 1 y los versículos del 12 al 15 que nos faltaba estudiar, la religión sin mácula es la siguiente. La religión sin mácula es una que vamos a recibir pruebas, es una que vamos a recibir tentaciones, es una que debemos de prepararnos para recibir la palabra de Dios, es una que debemos de manifestar en nuestra vida, como ya lo describe la palabra del Señor. ¿Comentario o pregunta, hermanos?